Iniciamos entonces con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos compartiendo la pantalla para que vayamos siguiendo la plática. Bien, entonces habíamos hablado acerca de la conformidad con la voluntad de Dios nuestro Señor, y decíamos que esta conformidad con la voluntad de Dios se divide en dos partes: la voluntad divina de signo o signada, y la voluntad divina de beneplácito. Entonces, ahora vamos a tratar acerca de la segunda. Ya vimos la primera parte la vez pasada, ahora hablamos acerca de la segunda. Para que podamos entrar bien en el tema, damos el antecedente que decíamos que la voluntad divina de signo o signada se refiere a lo que sabemos que expresamente Dios nuestro Señor nos está pidiendo, nos está ordenando, nos está prohibiendo. Entonces, por eso decíamos, en los mandamientos, en los consejos evangélicos, allí vemos lo que es la voluntad de Dios nuestro Señor. Nadie puede decir, yo no tengo la obligación de obedecer a mis padres, o yo no tengo prohibido matar, porque viene expresamente en los mandamientos. Entonces sabemos perfectamente que esa es la voluntad de Dios. Aquí en esta segunda parte, que es la voluntad de beneplácito, es donde llegamos a tener un poquito más de dificultad, porque pues tenemos que interpretar, tenemos que ver cuál sea la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No debe ser tampoco de dificultad en realidad, porque como se nos dice en las Sagradas Escrituras, ni la hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces, absolutamente todo lo que pase es la voluntad de Dios. Aquí lo importante es cómo tenemos nosotros que corresponder a esa voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque habrá ocasiones en que tengamos que conformarnos con la voluntad de Dios, aceptar lo que está pasando, y habrá ocasiones en que lo que se nos presenta es una prueba que tenemos que pasar. Entonces tenemos que luchar en contra de las cosas que se presentan para que podamos vencer esa batalla, poder ganar esa prueba, pasarla, y de esa manera cumplir con la voluntad de Dios. Entonces podemos decir que la voluntad divina de beneplácito consiste en someterse a todos los acontecimientos providenciales queridos o permitidos por Dios para nuestro mayor provecho y santificación. Entonces, si vemos, se dice acontecimientos providenciales. Todo es parte de la providencia de Dios. Es parte de lo que Él nos provee, lo que Él nos da, ya sea que lo quiera o que lo permita. Y decimos, todo eso es para nuestro máximo provecho y santificación. Entonces, por eso nosotros tenemos que adaptarnos a esas circunstancias, tenemos que aceptar aquellas cosas que pasan porque son parte de la voluntad de Dios nuestro Señor. Es su fundamento que todo pasa por voluntad o permisión divina. Decimos, ni la hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces,
Absolutamente todo, sin exclusión de nada. Todo es por la voluntad, es decir, porque Dios lo quiere o por permisión divina, porque Dios así lo permite. Y que Dios, por ser infinitamente sabio y bueno, que no debe quedar ninguna duda para nosotros, porque podemos decir son dogmas, son los atributos esenciales de Dios nuestro Señor, no quiere ni permite cosa alguna, sino para bien de las almas. Es decir, Dios está buscando siempre nuestro bien, está buscando lo que es mejor para nosotros. Todas las cosas que son para nuestro provecho, para nuestro perfeccionamiento espiritual, para que alcancemos la salvación eterna, todo eso es lo que Dios quiere o permite. Y Él tiene una sabiduría infinita. No podemos nosotros adentrarnos en cuál es el pensamiento de Dios nuestro Señor. Es imposible, definitivamente. Pero sí tenemos la confianza de que todo lo obra Dios nuestro Señor dentro de esa sabiduría para que sea lo mejor para nosotros, para el bien de nuestras almas. Porque es sabio para ir colocando las piezas, ir armando ese rompecabezas que nosotros podemos ver aquí en este mundo, pero lo va armando todo para nuestro bien, porque es infinitamente bueno, amoroso. Entonces, lo mueve a Dios nuestro Señor el amor para que las cosas sucedan como están sucediendo. Lo hemos hecho en el comparativo en cuanto a qué pasa con un padre de familia que por amor a sus hijos dijera, no los voy a regañar, no los voy a corregir, los voy a dejar que hagan lo que ellos quieran, pues definitivamente no serían buenos padres de familia y causarían más daño a sus hijos con esas actitudes permisivas. Entonces, por supuesto, no es la forma de obrar de Dios nuestro Señor. Él también tiene que ponernos obstáculos, corregirnos, encauzarnos por el camino correcto, y Él sabe la mejor forma de hacerlo, aunque nosotros no lo echemos de ver, aunque en ocasiones nos parezca algo contradictorio, aunque algo nos parezca ilógico, irracional, que parezca que no puede ayudarnos a nuestro perfeccionamiento, si está pasando, es para nuestro bien. Esa es la convicción. Estamos teniendo problemas con la señal, entonces esperemos que estén siguiendo bien la señal entonces ustedes, ¿eh? Entonces decíamos que en su fundamento pasa por la voluntad o permiso de Dios nuestro Señor, en su sabiduría infinita, en su bondad infinita, que va a querer o permitir únicamente las cosas que sean para nuestro bien espiritual, independientemente de que nosotros no las veamos de esa manera, ¿verdad? Independientemente de que para nosotros nos parezca raro lo que está sucediendo, siempre es por la voluntad de Dios para nuestro bien. Es pues nuestro deber someternos a Dios en todos los acontecimientos, felices o desgraciados. Es decir, habrá cosas que nos den gusto, que nos hagan estar alegres, felices, que veamos que nos conviene. Allí, pues obviamente es muy fácil que nos mantengamos conformes con la voluntad de Dios nuestro Señor. Pero cuando suceden las desgracias, cuando pasamos por adversidades, cuando hay problemas, también allí tenemos que ver que es parte de la voluntad de Dios. Como decíamos, o Dios lo quiere o Dios lo permite. En cualquiera de las dos circunstancias, tenemos que estar conformes con la voluntad de Dios. Por supuesto que en esta segunda parte, cuando suceden las cosas adversas, desgraciadas, infelices,
es entonces cuando tenemos más dificultad para cumplir la voluntad de Dios, pero es cuando más esmero, más voluntad tenemos que poner de nuestra parte, porque tener conformidad con la voluntad de Dios cuando todas las cosas van bien, pues cualquiera, ¿verdad? Obviamente, pero tener esa conformidad con la voluntad de Dios cuando las cosas no son de acuerdo a lo que nos gusta, de acuerdo a lo que aparentemente nos conviene, porque todo nos conviene, todo es para nuestro bien, porque así lo ha dispuesto Dios nuestro Señor, pero en principio no lo vemos de esa manera. Por eso allí es donde más debemos de poner a prueba nuestra fe y decir, si está sucediendo es porque Dios quiere que saque yo el máximo beneficio. Yo tengo que aprovechar esta circunstancia para adquirir mayor fortaleza de carácter, para tener mayor capacidad para vencer las tentaciones, para reconocer en dónde están esas ocasiones de pecado, qué es lo que representa un peligro para mí y por lo tanto actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, rechazando la tentación, alejándonos de la ocasión del pecado, perseverando en nuestros buenos propósitos, etcétera. Sin embargo, para hacer más fácil para las almas atribuladas la sumisión a la voluntad divina, sirve mucho, cuando no hubieran llegado aún al amor a la cruz, indicarles algunos medios para mitigar su padecer. ¿Qué quiere decir esto? No todos están en el mismo avance espiritual. Hay personas que están muy avanzadas y es más fácil para esas personas mantener esa conformidad con la voluntad de Dios. Y nos pueden servir de ejemplo para decir, si no está sufriendo tanto, si no le causa tanto dolor, si está tranquilo ante la enfermedad, ante el padecimiento, pues es porque es una persona que reza continuamente, que asiste a misa, se confiesa, comulga. Ese es el ejemplo que tengo que seguir, porque cuando a mí me suceda, cuando yo pase por un problema semejante, si estoy como ahorita, que no me acerco a esos medios que dijimos, pues obviamente no voy a tener la capacidad para soportar esas cosas y va a ser en mi perjuicio. Yo mismo me voy a estar afectando con eso. Entonces, esas personas que apenas van avanzando tienen que, como decía, tomar ese ejemplo, pero debemos ver qué medios se tienen que utilizar para que esas personas en principio puedan mitigar ese padecer. Recuerden que ya hemos recomendado el libro Para sufrir menos, para sufrir mejor, porque muchos sufrimientos nuestros son en balde, son estériles. Sufrimos por cosas irrelevantes, insignificantes, en balde estamos sufriendo. Y hay otras cosas que las tenemos que sufrir, pero nos causan tanto pesar, van en contra de lo que es nuestra voluntad, aun y cuando obviamente es la voluntad de Dios, que pues obviamente sentimos mayor dolor. Entonces, en esas condiciones la persona tiene que saber cómo hacerle para mitigar ese padecimiento, para que sean menores los sufrimientos que tengamos y que cuando realmente tenemos que sufrir, lo hagamos con toda tranquilidad, con toda fortaleza, conformes, como decimos, con la voluntad de Dios, para que no nos cause tanto pesar. Vamos entonces a ver cuáles son esos medios que tenemos para mitigar el padecimiento. En primer lugar, que debemos estar convencidos de que absolutamente todo viene de la mano de Dios. Allí tenemos que centrarnos mucho, porque ¿qué es lo que pasa con una persona que sufre ante un problema? Que dice, ¿y cómo Dios puede querer esto para mí? ¿Por qué Dios permite que pasen estas cosas? Entonces, tenemos que ver, todo viene de la mano de Dios para nuestro bien. Vemos nosotros, por ejemplo, en el caso de Job, cuando le queman sus haciendas, él no dice, aquellos hombres, aquellas personas me quemaron mi hacienda, sino dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, que se haga la voluntad de Dios. Les insisto mucho yo que si nosotros vemos el libro,
Job no era una persona flemática, no era una persona impasible, fría, no. Se ve todo lo que él sufre, pero precisamente dentro del sufrimiento se manifiesta esa conformidad con la voluntad de Dios. Así es de que ese es el aprendizaje que nosotros debemos tener, que veamos en todos esos padecimientos, en todas esas adversidades, que todo eso viene de la mano de Dios. No es la persona que me causó daño, no es la situación que se presentó, no, esa es la voluntad de Dios. Y tengo que actuar entonces de acuerdo a la voluntad divina. Entonces, estar plenamente conscientes de que absolutamente todo viene de la mano de Dios. En segundo lugar, saber que todo es para nuestro mayor bien y provecho. Cuando, siguiendo con el caso de Job, pasa por todos esos sufrimientos, pierde las haciendas, decimos, pierde familia, pierde su salud porque queda leproso. ¿Qué es lo que pasa? Que tanto su esposa como sus amigos, pues ponen la intriga. Algo hiciste, Dios te está castigando. Pues no tengo conciencia, ¿verdad? No sé qué haya hecho, dice Job, pero pues quién puede ser bueno a los ojos de Dios? O sea, una falta, como hemos dicho, levantarme en la mañana y no rezar mis oraciones, pues adquirimos una deuda con Dios porque no tenemos ese agradecimiento con Él. Entonces, por eso esa palabra de Job, ¿quién puede ser bueno a los ojos de Dios? Sin embargo, vemos cómo los amigos no le dicen, no te preocupes, vas a salir adelante, todo esto es por tu máximo bien. No, pues Dios no te quiere. Entonces cámbiate, vete con otro Dios que sí te quiera, que no te cause todo este daño. Así es de que no podemos nosotros hacer caso de ese tipo de situaciones. Esto es muy importante porque lo vemos pues con cierta frecuencia en algunas personas que ante alguna enfermedad, por ejemplo, ante algún problema fuerte, ¿qué es lo que llega a suceder? Que van a que les lean las cartas, por ejemplo, que van a que les adivinen lo que está sucediendo, quién les está haciendo un daño supuestamente. Y entonces ya vamos en contra de nuestra fe, ya nos estamos apartando de Dios nuestro Señor. Y hay gente que inclusive pues se deja llevar por las sectas protestantes. No, hombre, vente para acá, lo que pasa es que estás en la iglesia católica y allí Dios no te va a ayudar. Vente para acá, no te imaginas cuántos milagros han sucedido aquí. Aquí te vamos a ayudar. Todos nosotros nos unimos para rezar por los enfermos y se curan los enfermos. Así es de que vente para acá. Y ahí va muchas veces la gente a dejarse llevar por esa mala esperanza de que allí va a encontrar la salud o el remedio de sus problemas. Entonces, por eso es importante que veamos, todo viene de la mano de Dios. Y en segundo lugar, todo es para nuestro mayor bien y provecho. Entonces, no tengo que evadir esos problemas. Tengo que estar conforme con la voluntad de Dios nuestro Señor. Así es de que todo lo que está pasando es para mi máximo bien. No lo entiendo, no lo comprendo, no lo veo, no importa. La convicción que debo tener es esa. Todo pasa para mi máximo bien. Es lo que Dios está queriendo o permitiendo para mi provecho espiritual. Entonces, conformes con la voluntad de Dios, nos atrevemos a enfrentar, a adaptarnos, a llevar esa situación que está presentando, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nos mantengamos conformes con su santa voluntad. En tercer lugar, que no empeoremos esas cosas por un errado proceder, juntando una cosa con las pasadas o las futuras. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando una persona tiene un padecimiento, ordinariamente, al no tener esa conformidad con la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Que no se queda nada más con que tengo que enfrentar esto, tengo que padecer esto, sino que
híjole, apenas iba saliendo de aquella otra cuando ya viene esta. Y lo decíamos del caso de Job. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de que primero se presenta una tentación, luego la otra y luego la otra, se le hubieran dado las tres al mismo tiempo? Probablemente no hubiera tenido la capacidad para soportar aquellas tentaciones. Por eso Dios nuestro Señor le dice al demonio, no lo ataques ni a él ni a su familia. Y luego, ok, a su familia, pero no a él. Está bien a él, pero no le quites la vida. Entonces, va permitiendo que se den las tentaciones gradualmente para que él tenga la capacidad de soportarlas, de sobrellevarlas y sacar los méritos, los frutos de esas cosas que están pasando. Entonces, igualmente nosotros pasamos por un problema, por una enfermedad, adversidad, tentación, lo que haya sido. Ya lo superamos y debemos de estar agradecidos con Dios. Entonces, cuando viene el siguiente problema, solamente a ese problema nos tenemos que abocar. Tenemos que atender ese problema y no sentir el peso del problema anterior, que ya no lo llevamos a cuestas. Nosotros no debemos echarnos cargas extras. Cuando hablamos, por ejemplo, acerca de la complicidad que se cae en pecados con otras personas, pongo el ejemplo, nos damos cuenta de una persona que roba y resulta que no lo impedimos, no aconsejamos bien a aquella persona, permitimos que se dé el hurto, pues nosotros nos hacemos cómplices de ese pecado. Mi responsabilidad en ese caso de complicidad es convencerlo de que haga la restitución. Y la otra persona puede decir, estás loco, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre que lo voy a regresar? Sabías perfectamente que lo iba a hacer, porque ahora me dices, regrésalo. No lo voy a regresar. Cuando sucede eso, yo me hago responsable de hacer la restitución. Yo estoy cayendo en esa complicidad. Entonces, por esa razón, no podemos nosotros llegar a echarnos esas cargas que no nos corresponden. Aquella persona quiere cometer el pecado, yo no tengo que ser partícipe de él. Y lo vemos también en este caso. Estamos echándonos cargas gratuitas, sin necesidad. Esa carga ya la teníamos que haber dejado atrás. No tenemos que seguir padeciendo de lo que ya logramos resolver con la gracia de Dios nuestro Señor. Entonces, no pensar en lo pasado, ni pensar tampoco en lo futuro. Estoy pasando por esto, ¿y qué va a pasar el día de mañana? También me va a suceder esto, también se van a presentar estos problemas. Ahorita tengo problema con un hijo, mañana va a ser con el otro también. A lo mejor se juntan los dos y se ponen de acuerdo y van a tomar mal camino. A ver, espérame, ahorita es nada más uno. Abócate a ese uno solamente. Ese es el problema que estás teniendo. No juntes problemas. ¿Por qué? Porque entonces nos agobiamos por esos problemas, ni siquiera los estamos enfrentando quizás, pero ya nos estamos dejando derrotar porque vemos que son muchos. Hace poco platicaba con una persona que me decía diferentes problemas que tenía. Y le digo, a ver, este problema, ¿lo consideran muy grave? ¿Piensas que no lo vas a poder solucionar? No, pues yo creo que sí, sí lo puedo solucionar. Ok, ¿cómo ves esto otro? ¿Qué tan difícil se te hace? ¿Cómo piensas que puedes actuar en este caso? No, pues yo pienso que puedo hacer esto y esto. Y así nos fuimos con varios problemas. Y le decía, si le das a cada cosa su debida atención, si utilizas el tiempo adecuado para cada problema, no vas a tener ninguna dificultad. Tú sabes que tienes la capacidad para resolver esos problemas. El problema en realidad es que los juntamos todos. Que digo, me pasa esto y esto y esto y esto. Espérame. No son al mismo tiempo. Atiende cada uno en su momento, resuelve cada problema y vas haciéndote de ellos poco a poco y vas teniendo mayor tranquilidad, mayor fortaleza, mayor confianza en Dios, porque vas superando esas cosas que están presentando. Entonces,
No debemos nosotros mismos ser nuestros enemigos al empeorar una situación. No debemos juntar los problemas. Tenemos que atender cada problema. Cada momento tiene su preocupación y máxime su ocupación. En este momento me ocupo de esta cosa, al rato me ocupo de esta otra, pero no agobiarnos por todas las cosas. Un cuarto remedio que tenemos también es el remedio positivo en pensar en el momento de padecer en lo muy provechoso que es sufrir. Estoy sufriendo por el padecimiento que tengo, por la enfermedad mía, por la enfermedad de mi mamá, de mi hijo, de mi hermano, dependiendo del caso. Tengo un sufrimiento, pero ese sufrimiento no debe ser en vano. Tengo que ver, es provechoso para mí sufrir de diferentes maneras, siempre y cuando nos encontremos en el estado de gracia. Allí es donde adquirimos esos méritos. Allí es donde recibimos mayores gracias, mayores bendiciones y recibimos la recompensa de parte de Dios nuestro Señor. Por eso no debemos sufrir esterilmente. Tenemos nosotros que sufrir acompañados de Dios nuestro Señor, que nos ayude nuestro Señor a llevar nuestra cruz para que sea más fácil y más provechoso para nuestra vida espiritual. Entonces, por eso, desde un principio hemos hablado en este curso de la necesidad imperiosa que hay de estar en la gracia de Dios, de mantenernos en esa amistad con nuestro Señor, porque allí es donde encontramos el provecho de todas las cosas que pasan en nuestra vida y particularmente en este caso que decimos, en el sufrir. Así es de que podemos nosotros decir, voy a sufrir por esta enfermedad. Lo ofrezco a Dios nuestro Señor, este sufrimiento. Padezco tranquilamente lo que está sucediendo. Tengo caridad para con la gente que me está atendiendo. Tengo paciencia ante los estudios, los remedios que se me dan ahí mediante la enfermedad o en ese lapso de la enfermedad. Y de esa manera sacamos nosotros entonces mayores méritos. Y podemos decir fácilmente cuántos pecados no hemos llegado a cometer. Todo lo que nosotros hemos ofendido a Dios nuestro Señor. ¿Se acuerdan que decíamos, cuando cometemos un pecado, hay dos cosas en las que se divide ese pecado? La culpa y la pena. La culpa que es la ofensa que dirigimos a Dios nuestro Señor y esa culpa se nos perdona a través del sacramento de la confesión. Pero está también la pena, que por eso el sacerdote, el confesor, nos deja la penitencia, para que podamos reparar esa justicia de Dios nuestro Señor, reparar esa falta en la que nosotros incurrimos. Y así de esa manera, esa penitencia es una penitencia satisfactoria. Pero si yo falto a misa, no cumplo con los ayunos, las abstinencias de carne, no estoy confesándome y comulgando en Cuaresma y Pascua Florida, caigo en hurtos, etcétera, y el padre de penitencia me deja rezar 10 Padres Nuestros, pues es insuficiente para poder satisfacer por esa pena. Pero el sacerdote no me va a dejar rezar 500 viacrucis, 2000 rosarios, que es lo que merecería realmente por mis pecados. No lo va a hacer el confesor. ¿Por qué? Porque no se va a cumplir. Se le va a hacer mucho a la persona. Y ahí es donde sale la soberbia y de dónde saca que voy a hacer tanto si no estoy acostumbrado ni a rezar el rosario. Quiere que lo haga ahora durante todos esos años. Pues no, no lo voy a hacer. Entonces, para que no pase eso, para que la persona cumpla con la penitencia y tenga la voluntad para acercarse nuevamente a la confesión, el confesor deja una penitencia más corta, pero no nos satisface por esa pena. Entonces, tenemos que padecer esos sufrimientos, esas enfermedades, esas adversidades, y nos ayuda entonces para poder reparar de esa pena. Porque si no, nos vamos a esperar hasta que llegue la muerte
y entonces vamos a tener que irnos al purgatorio si morimos en estado de gracia. En estado de gracia sí, sin pecado mortal en la conciencia, pero con un montón de pecados veniales por los cuales no satisficimos la justicia de Dios nuestro Señor. Entonces, por esa razón, pues se tiene que pasar por el purgatorio y decimos, el purgatorio es el mismo infierno, nada más que temporal. Por esa razón, no debemos aspirar al purgatorio. Nuestra aspiración tiene que ser al cielo. Así es de que es preferible que nosotros en esta vida tengamos sufrimientos para satisfacer la justicia de Dios, para que podamos reparar esas faltas y entonces poder purgar esa pena aquí en vida, ¿sí? No es lo mismo estar achicharrándose uno en la hoguera del purgatorio, aun y cuando sean 5 minutos, a estar aquí padeciendo una enfermedad, padeciendo traiciones de nuestros enemigos e incluso amigos, padeciendo ciertas adversidades. No hay punto de comparación. Por eso nosotros tenemos que pensar cuando pasamos por algún padecimiento que eso va a ser muy provechoso. Sufrir nos va a ayudar para nuestra vida espiritual y en la vida práctica, ¿verdad? Porque decimos, vamos fortaleciendo nuestro carácter, nos vamos preparando para muchas cosas en la vida y eso nos va dando un crecimiento también. En quinto lugar, o quinto remedio, es pensar constantemente en el cielo, para que todos los sufrimientos se vean como un medio para alcanzar ese fin. Entonces, si nosotros vemos en las vidas de los santos, nos damos cuenta que ellos, su objetivo era alcanzar ese galardón, alcanzar el reino de los cielos. Recordamos las palabras del apóstol San Pablo, ni ojo alguno vio, ni oído escuchó, ni por la mente de ninguno pasó, qué cosas tiene Dios reservadas para aquellos que le aman. Entonces, esto significa que el galardón que se nos está ofreciendo es inmenso, es maravilloso, es grandioso. Entonces, todo lo que nosotros hagamos vale la pena para poder alcanzar ese fin. Así es de que no importa por qué sufrimientos tengamos que atravesar en esta vida, las enfermedades, los dolores, las adversidades, etcétera, 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 todo lo que se nos ocurra, vale la pena para poder merecer el reino de los cielos. Entonces, por eso tenemos que estar pensando constantemente en el cielo para que nos resolvamos claramente a buscar el cielo. ¿Esto que estoy haciendo me ayuda para alcanzar el cielo? Sí, perfecto, lo voy a hacer con la mayor perfección. Me voy a pulir haciendo esta obra porque sé que me va a merecer mi entrada en el reino de los cielos. Y al contrario, esto no me sirve para alcanzar mi salvación eterna, para poder irme al cielo, pues entonces simple y sencillamente voy a evitar hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que me va a afectar, me aleja de ese último fin que estoy buscando, que es el reino de los cielos. En sexto lugar, reconocer que de todos los males pasados, Dios nos ha sacado adelante siempre. Esto es muy importante porque lo decíamos antes, nos quedamos juntando los problemas pasados y entonces pasé por esto y ahora se presenta esto. A ver, dale una perspectiva diferente, enfócalo de manera distinta. Pasaste por esto y por esto. ¿Y qué sucedió? Que saliste adelante, que lograste vencer esas cosas, que Dios nuestro Señor te ayudó para superar todas esas situaciones. Entonces, eso nos debe llenar de mayor confianza para decir, si todo esto lo logré superar por gracia de Dios, voy a poder pasar también por esto. Voy a superar esta prueba también manteniéndome unido a Dios. Dios me va a sacar adelante también de esto, igual como lo hizo con todo lo anterior por lo que pasé. Así es más fácil para nosotros poder enfrentar con confianza, con buena disposición de ánimo, este problema por el que estamos pasando o este sufrimiento
que tenemos actualmente. Ahí es donde tenemos mayor facilidad para estar conformes con la voluntad de Dios, porque sabemos que eso lo podemos superar con su gracia y que me va a ayudar para mi avance espiritual y para poder dirigirme a mi salvación eterna. El séptimo remedio, meditar en el amor de Dios para que estemos dispuestos a sufrir cualquier cosa para corresponder a Él. Si nosotros continuamente estamos meditando en las manifestaciones de amor que Dios nuestro Señor nos ha procurado, nos va a mostrar que no hemos correspondido realmente a todas esas manifestaciones de amor de Dios nuestro Señor. Entonces, si nosotros cuando estamos padeciendo meditamos sobre ese amor de Dios, o obviamente cuando meditamos que sea lo más continuamente posible, al momento en que se presentan los problemas, podemos verlos como la oportunidad que tenemos para corresponder al amor de Dios. Allí es donde nosotros podemos decir, Señor, si tú fuiste azotado, escupido, cacheteado, calumniado, si te coronaron de espinas, se burlaron de ti, te clavaron en la cruz, te encajaron aquella lanza, ¿por qué no tengo que padecer yo este pequeño sufrimiento? Entonces, si por amor a nosotros, nuestro Señor Jesucristo ha hecho todo eso, nosotros debemos corresponder con esas mínimas cosas que atravesamos en nuestra vida. Por eso es importante que veamos eso. Es mínimo el padecimiento que nosotros tenemos comparado con los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor padece por amor a nosotros nos toca padecer por amor a Dios. Así es de que debemos meditar constantemente en ese amor que Dios nos tiene, en esas manifestaciones de amor prácticamente de manera concreta que Él nos ha dado, para que podamos estar dispuestos a corresponder a ese amor, sobrellevando tranquilamente, conformes con su voluntad, los padecimientos que tenemos. El último remedio que tenemos para esto es ver a Dios que nos dice, toma hijo, esto te envío. Mi voluntad es que hagas o padezcas ahora esto y esto. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado acerca de la meditación, que decimos que una parte de la meditación es la composición del lugar, que nos imaginemos que estamos nosotros ahí en ese sitio del que estamos meditando? Pues es algo aquí muy parecido. Evocar con nuestra mente a nuestro Señor Jesucristo, quien con todo amor, con toda dulzura, nos dice, hijo, esto es lo que yo quiero que hagas. Esta es mi voluntad. Quiero que tú pases por estas cosas. Y lo quiero porque es lo que es mejor para ti. Lo que te va a ayudar más, lo que te va a fortalecer, como sea, es lo mejor. Entonces, si nosotros vemos más claramente, de manera más concreta, a nuestro Señor, quien nos está mandando, quien nos está pidiendo que pasemos por eso, va a ser mayor la voluntad que tengamos de ese padecimiento, de conformarnos en todo con la voluntad de Dios. Estábamos diciendo en principio que hablamos acerca de la voluntad divina de beneplácito, que es lo que tenemos que interpretar. Pero si nosotros decimos, estoy enfermo, pues yo puedo decir, Dios quiere que padezca esta enfermedad. Pero si yo me imagino que nuestro Señor Jesucristo me dice en ese momento, quiero que pases por esta enfermedad, nosotros automáticamente convertimos esa voluntad de beneplácito en una voluntad de signo o significada. Como si nuestro Señor Jesucristo nos dijera, aquí te pongo este 11º mandamiento. Sufre, padece esta enfermedad, este problema, esta adversidad. Entonces, ya no hay, tengo que levantarme, tengo que cumplir con estas cosas. No, no, no. A ver, esta es la voluntad de Dios nuestro Señor, que pases por esta enfermedad. Así es de que
cuando pasemos por esas cosas, tenemos que ver a nuestro Señor Jesucristo que nos dice, yo quiero que hagas esto, aquí te mando esto, te pido que hagas esto. Y de esa manera podemos nosotros tener mayor facilidad para cumplir con la voluntad de Dios. Entonces, esos son remedios que tenemos para cumplir con la voluntad de Dios. Ahora, pasamos entonces a los grados de conformidad con la voluntad de Dios. Decíamos ahorita, podemos ver personas que pasan por problemas muy graves y los vemos tan tranquilos. Y en contraparte, podemos nosotros ver que hay personas que tienen padecimientos bien simples y que ya están todos atormentados por eso. Les platico, por ejemplo, en una ocasión teníamos una reunión de patronato, ya había varias personas allí, matrimonios en su mayoría, y la mayoría matrimonios ya de varios años, que tenían 5, 6 hijos, algunos incluso más, y uno de los nuevos que estaba allí en el patronato, él preguntaba qué consejos le podían dar para poder tener mayor paciencia, para sobrellevar a los hijos, porque pues a él se le hacía muy difícil, él se desesperaba mucho, les gritaba mucho a los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, los señores como que con mucha tranquilidad y, no, hombre, échale ganas, tú. No, 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 pero es que ustedes díganme cómo le hago. Y le preguntan, ¿cuántos hijos tienes? No, pues 2 nomás. Y empiezan a decirle, yo tengo 5, yo tengo 6, yo tengo tantos. Dice, no es posible que con 2 te estés atormentando tú. Así es de que tenemos que ver que realmente depende de nuestro avance espiritual el poder tener la conformidad con la voluntad de Dios y el poder asumir los compromisos, enfrentar los problemas que se presentan en nuestra vida y sacar obviamente de la gracia de Dios nuestro Señor la luz que nos ilumine para hacer las cosas correctamente. Por eso tenemos que ver estos grados aquí, para que digamos en qué grado nos encontramos nosotros y qué es lo que tenemos que hacer para poder mejorar. Los incipientes, dice, es decir, los principiantes, ¿verdad? Que lo decíamos también cuando hablábamos acerca de las etapas para pasar por nuestra vida espiritual. Decimos entonces los incipientes que se mantienen en la virtud por temor de Dios. No voy a hacer esto porque Dios me puede castigar. Allí lo podemos ver de esa manera. No aman estas personas el padecer, no aman el sufrimiento. Al contrario, procuran huir de él, evitan el sufrimiento. Pero a pesar de eso, quieren sufrir mejor que ofender a Dios. Si la disyuntiva es o padezco este sufrimiento o caigo en pecado, no, pues mejor padezco este sufrimiento. Tenemos personas, por ejemplo, que para llegar a misa tardan 2 horas, 3 horas y dicen, quiero hacer eso por amor a Dios. Hay esa disposición. Pero hay personas que nomás no tienen carro o ya la misa me la cambiaron para no a la vuelta de mi casa, sino a media hora de mi casa y ya no van a misa, ¿verdad? Entonces, allí vemos nosotros esa diferencia, pero pudiera darse el caso de decir, híjole, me da mucha flojera, me canso mucho, se me hace muy pesado ir hasta allá para escuchar misa, pero quiero estar en paz con Dios, quiero agradar a Dios, no quiero caer en pecado. Entonces, para eso, la persona quiere mejor sufrir que ofender a Dios. Y aunque gimiendo bajo el peso de la cruz, la lleva con paciencia. Podemos decir a la gente que se resigna, más que conformarse con la voluntad es, pues ni modo, ¿verdad? Me resigno, ya que, pues ya ni modo, el padre ya cambió la misa para la otra iglesia esta ocasión, pues ni modo, voy a tener que ir hasta allá, pero voy con la incomodidad, pero ¿por qué la tiene que hacer allá? ¿Por qué no la deja igual acá como en las demás semanas, etcétera? Entonces, no hay una voluntad firme, expresa, no hay una voluntad al 100%, pero cumple.
¿verdad? Está cumpliendo a final de cuentas. Entonces, es la gente que apenas va empezando, que apenas tiene el principio de esa conformidad con la voluntad de Dios. En segundo lugar, los proficientes, los que van mejorando, podemos decir, los que van en la etapa media, a los cuales mantienen la esperanza y el deseo de los bienes celestiales. Pues, si con esto voy a alcanzar el cielo, bienvenido, ¿verdad? Vamos a hacerlo entonces. Porque saben que el padecer nos vale una medida colmada de gloria. Ese sufrimiento no va a ser estéril, me va a traer una recompensa de parte de Dios. No buscan aún espontáneamente la cruz, pero la llevan hasta con cierta alegría, ¿sí? Papá, pero ¿por qué tenemos que ir? Hijo, con eso va ganándose el cielo. Así es de que échele muchas ganas, ¿sí? Entonces, ya de esa manera, las personas tienen disposición para cumplir con la voluntad de Dios. Tienen cierta alegría. No están buscando el sufrimiento. No es que ellos quieran padecer. Simplemente le dan el enfoque positivo, lo ven desde un punto de vista bueno y dicen, adelante, vamos a hacerlo porque eso me va a ayudar a mí para mi vida espiritual. Los perfectos, los que ya están más avanzados espiritualmente, que guiados por el amor a Dios nuestro Señor, van más allá. Por la gloria de Dios a quien aman y para asemejarse más a nuestro Señor Jesucristo, quieren adelantar no solamente en la práctica de la caridad, en la práctica de otras virtudes, sino en las cruces que llevan. Saber sobrellevar esas adversidades. Desean pasar por esas adversidades. Se abrazan ardientemente con ellas. Decíamos, para asemejarse más a nuestro Señor Jesucristo. Se dice, de acuerdo a revelaciones, que nuestro Señor Jesucristo, cuando le entregan su cruz para que la lleve a cuestas, lo primero que él hace es besar esa cruz. Entonces, nosotros con agrado tenemos que buscar esas cruces. Se abrazan ardientemente con ellas, no porque sean ellas amables de suyo, ¿verdad? No son masoquistas, sino porque son un medio de demostrar nuestro amor a Dios. Lo que decíamos antes, si mi Señor llegó a padecer por mí todo lo que fue su pasión y su muerte, yo quiero padecer todas esas cosas por Dios. Entonces, allí es cuando nos encontramos, por eso, por ejemplo, en una feligresía, que ¿quiénes quieren estar en la adoración nocturna? Yo, perfecto, para la oración nocturna. ¿Quiénes quieren estar en la orden franciscana? Yo, los mismos franciscanos. ¿Quiénes quieren venir a ayudar para el Vía Crucis? Yo. Y están ordinariamente los mismos. ¿Por qué? Porque saben que todas esas cosas son medios para corresponder al amor a Dios nuestro Señor. Entonces, tristemente tenemos a la mayoría que se encuentra todavía muy alejada, que o está entre los incipientes o en los proficientes. Ordinariamente nos encontramos más fácilmente con los incipientes y es desgraciadamente esa, como decimos, la mayoría. Entonces tenemos que ver cada situación aparentemente adversa por la que pasamos es la oportunidad que tenemos de corresponder al amor a Dios, de poder manifestarle ahora a nosotros el amor que le tenemos a Dios. Así es de que aquí en este caso, viendo esos grados, podemos decir, ¿en dónde me encuentro yo ubicado? Estoy entre los primeros que trato de evitar el sufrimiento, estoy entre los que están a medias, que se conforman con lo que está pasando, o estoy entre los perfectos que buscan esos padecimientos por amor a Dios nuestro Señor. O peor tantito, con los que ni siquiera son incipientes, con los que no quieren padecer, no quieren sufrir, no quieren pasar por adversidades y no les interesa corresponder a los actos de amor de Dios nuestro Señor. Entonces, nos ubicamos nosotros mismos, ¿verdad? Cada quien en lo particular. ¿En dónde estoy yo? Y en base a eso podemos decir, ahora, ¿qué tengo que hacer para avanzar? Pues tengo que hacer lo que hace el otro grado más avanzado. Si yo estoy entre los incipientes, pues tengo que
llevar con alegría mis cruces, ¿verdad? Los padecimientos que tengo. Estoy entre los proficientes, gracias a Dios. Tengo todavía que avanzarle en buscar yo mismo esos, esos problemas, esas adversidades. No que me vaya a meter en problemas en un chisme o sacarle pleito a una persona, obviamente que no, sino buscar las adversidades como una forma de manifestar el amor a Dios nuestro Señor. Yo sé que se presenta un trabajo que se tiene que hacer y es difícil de realizarlo, pero prefiero hacerlo yo a que lo haga otra persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor él no va a poder sobrellevar adecuadamente ese trabajo. Lo voy a hacer yo y lo hago como una forma de manifestar el amor que tengo a Dios. Entonces, ya de esa manera podemos ver el grado en que nosotros nos encontramos. Hablamos ahora entonces de la función santificadora de la conformidad con la voluntad de Dios. Debemos ver por qué el conformarnos con la voluntad de Dios nos santifica, nos ayuda a perfeccionarnos espiritualmente. En primer lugar, porque la conformidad con la voluntad de Dios nos purifica, nos hace reparar, como decíamos antes, los pecados. Entonces, vamos quitándonos de ese apego que tenemos a los bienes materiales. Vamos nosotros purificando nuestra intención, vamos haciéndola más recta, vamos correspondiendo más a lo que Dios espera de nosotros. Entonces, nos vamos purificando de esa manera. La conformidad con la voluntad de Dios nos enmienda, nos corrige. Si nosotros decimos, me pasó esto por la falta que yo cometí, he cometido muchos pecados, bien merecidos tengo todos estos castigos, pues eso me va a ayudar a entender que a una acción viene una reacción y que por lo tanto eso me debe de enmendar para que no se sigan presentando esas reacciones, esos castigos. Entonces, todo eso nos enmienda en nuestra vida. Y recuerden que para hacer una buena confesión necesitamos tener propósito de la enmienda. El requisito para la confesión no es dejar de pecar, es el propósito de dejar de pecar, estar firmemente resueltos a no pecar más. Entonces, por eso la conformidad con la voluntad de Dios nos ayuda también mucho para eso, para que vayamos con la disposición correcta, adecuada al sacramento de la confesión, con un buen propósito de la enmienda. Nos apartó de Dios el amor desordenado del placer. Me fui dejando llevar por las cosas materiales, por los placeres malsanos, y eso me aleja de Dios. Nos rendimos a esos pecados o por malicia porque voluntariamente los busqué, o por flaqueza porque no había avanzado lo suficiente para tener la capacidad para resistir a esas tentaciones. La conformidad con la voluntad de Dios nos sana de estas dos causas de recaída en el pecado. Si yo me mantengo conforme con la voluntad de Dios, voy a hacer únicamente las cosas que Dios quiere que haga. Entonces, ya no va a haber malicia en mí. Ya no voy a querer caer en el pecado, ofender a Dios. Ya no voy a querer el mal. Y además, a través de la conformidad con la voluntad de Dios, pues me voy fortaleciendo. Tengo mayor firmeza para resistir a las tentaciones. Se elimina entonces esa flaqueza a través de la conformidad con la voluntad de Dios. Hacemos las cosas conforme con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo en una unión total de ambas voluntades. Tenemos que unirnos a Dios nuestro Señor. ¿Qué nos dice nuestro Señor? Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Tenemos que estar unidos. Si se rompe esos sarmientos, si se cortan esos sarmientos, se separan de la vid y dejan de recibir lo que necesitan para su sustento, para su vida, para subsistir. Entonces, nosotros tenemos que estar plenamente conscientes de que debemos estar unidos con nuestro Señor. ¿Cómo? A través de la voluntad. Que nosotros queramos lo que Dios quiere. Lo que estoy haciendo, ¿lo quiere Dios? Sí.
hay que hacerlo. Eso que se me propone ahorita, ¿es lo que Dios quiere? No, no lo voy a hacer. Pero es que me están presionando, es que me dicen, no me interesa. Eso va en contra de la voluntad de Dios y esa no es mi voluntad.
Padre, su micrófono está apagado. Muchas gracias. Ok, les decía, tengo problemas aquí con la señal del internet. Lo estoy haciendo entonces ahorita aquí del celular para que podamos completar la clase de este día. No sé si está grabándose. Sí, ¿verdad? Está grabándose, ok. Entonces, decíamos, hacemos las cosas conforme con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo en unión total de ambas voluntades. Por eso da nuestro Señor los suavísimos nombres de hermano, hermana, madre, a los que hacen la voluntad de su Padre. ¿A qué nos referimos? ¿Recuerdan ustedes aquel momento en que le dicen a nuestro Señor Jesucristo, te están buscando tu madre y tus hermanos? Y nuestro Señor dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? En verdad te digo que aquellos que hacen la palabra, que oyen la palabra de Dios y la practican, ellos son mi madre y mis hermanos. Entonces, de esa manera podemos decir, al momento en que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, al momento en que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, estamos siendo prácticamente de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos siendo su madre y sus hermanos. Yo aquí tengo que estar grabando. No sé si ven ustedes algo ahí diferente, porque aquí parece que ya está grabando. ¿Ok? Sí, aquí sí se ve que sí. Sí, ok, perfecto. Entonces, continuamos con esa voluntad santificadora de la conformidad con la voluntad de Dios. El cuarto punto, nos referimos a que nada debemos hacer que no sea por voluntad y orden de Dios. Eso nos va a traer infinitas bendiciones y gracias. Obviamente, al momento en que nosotros estamos cumpliendo con todos nuestros deberes, con las responsabilidades que tenemos, sabemos que eso es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. En el cumplimiento de nuestros deberes está nuestra santificación. Entonces, todo eso lo ofrecemos a Dios y vamos a recibir infinitas gracias y bendiciones. Entonces eso nos va a dar un crecimiento espiritual, nos va a ayudar a avanzar espiritualmente. Así es de que nosotros debemos buscar siempre mantenernos en hacer únicamente aquellas cosas que correspondan a la voluntad de Dios. No nos vamos a estar matando haciendo las cosas. Tenemos que hacer lo que nos corresponde. Tenemos que administrarnos correctamente. Una persona puede decir, yo no voy a descansar porque entonces voy a dejar de cumplir la voluntad de Dios. No, definitivamente que no. También en el descansar cumplimos con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque vamos nosotros a estar recuperando fuerzas para poder echarle más ganas enseguida a lo que tenemos que hacer. Acuérdense aquella narración que se hace del leñador que llega muy fuerte a estar cortando árboles y en las primeras horas pues resulta que corta, por decir algo, 50 árboles y todos están asombrados. Ah, caray, 50 árboles en 3 horas, por decir algo. Y pues resulta que la cuarta hora y pues disminuye el número de árboles y nomás corta 10 árboles. Oye, pues nomás vas a poder cortar 30 en 3 horas y no 50 como lo estabas haciendo. Y siguiente hora y pues nomás llega a cortar 8 árboles. Y dicen, bueno, ¿qué está pasando? Pues yo le echo todas las ganas y todo lo que está de mi parte, pero desgraciadamente pues no he podido avanzar como lo estaba haciendo al principio. Y un leñador anciano le dice, te está faltando algo, te está faltando poner a afilar tu hacha. Entonces, tienes que detenerte, no tienes que irte de corrido en lo que estás haciendo porque no recuperas la fuerza de tu hacha. Y es lo que pasa con nosotros. Podemos estar con muy buena disposición, muy buena voluntad, pero estamos agotados y entonces no rendimos como es debido. Por eso tenemos que administrarnos correctamente para hacer las cosas con la mayor perfección posible, incluido el mismo descanso, y con eso, como decimos, podamos alcanzar
esas bendiciones, esas gracias de Dios nuestro Señor que nos ayudan para avanzar espiritualmente. En quinto lugar, la conformidad con la voluntad de Dios es el mayor y más acepto y agradable sacrificio que el hombre puede ofrecer de sí a Dios. ¿Por qué? Porque es el sacrificar nuestra propia voluntad, es dejarla en las manos de Dios nuestro Señor. Querer hacer únicamente las cosas que son de acuerdo a la voluntad de Dios. Allí es donde está lo más agradable para con nuestro Señor. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, misericordia quiero y no sacrificio, refiriéndose precisamente a que muchas veces hay gente que se quiere estar sacrificando en ciertas cosas, haciendo mortificaciones y se olvida de lo que es más importante. El perdón para con los semejantes, la caridad para con ellos. No por nada la caridad es la virtud que más nos ha encarecido nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí en este caso decimos, el conformarnos con la voluntad de Dios va a ser el mejor sacrificio que podamos hacer, sin necesitar estar pensando en cuestiones de ayunos, sacrificios, de diferentes tipos. No, no, no. Simplemente con el unirnos por completo a la voluntad de Dios nuestro Señor. Allí estamos haciendo un gran sacrificio. En sexto lugar, la perfecta conformidad con la voluntad de Dios es una felicidad y bienaventuranza en la tierra. ¿Cuánta satisfacción, cuánta alegría no puede dar a una persona el estar cumpliendo con la voluntad de Dios? Imagínense el sentir ese gusto de decir, hice lo que Dios quería. Pude haberme quedado acostado, pude haberme ido con los amigos, lo que sea, lo que ustedes quieran, pero cumplí con la voluntad de Dios. Eso nos deja entonces esa felicidad que es la que debemos tener todos los católicos. Vemos muy mal el caso de algunas personas que desgraciadamente viven el catolicismo de una mala manera, prácticamente como sufriendo por lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros que ver esos casos para decir, tarde que temprano se van a agotar porque no son felices con lo que hacen y se van a ir al otro extremo, a alejarse de Dios, de los sacramentos, etcétera. Entonces, si nosotros queremos ser felices, lo tenemos que ser cumpliendo con la voluntad de Dios. Estamos cumpliendo con todos nuestros deberes, pero no como una imposición, no como algo que estamos haciendo a fuerzas, sino por amor a Dios. Y ahí es en el cumplimiento de la voluntad de Dios donde alcanzamos esa felicidad. Recordamos en las bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo dice, bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por un lado, entonces, en el cumplimiento de la voluntad de Dios, tenemos esa paz interior, tenemos esa tranquilidad espiritual, y por otro lado, como se nos decía en otro de los puntos, entramos a esa familia de Dios. Estamos ya hermanándonos con nuestro Señor, estamos siendo hijos de Dios, hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos ya uniéndonos más con nuestro Señor porque estamos siendo parte de su voluntad y eso, como decíamos, nos da esa paz interior, nos da esa tranquilidad espiritual. Obviamente, todo eso nos ayuda para ir avanzando, para ir santificándonos nosotros. En octavo lugar, esta conformidad con la voluntad de Dios es de las mejores y más principales disposiciones que de nuestra parte podemos poner para que el Señor nos haga mercedes y nos llene de bienes. Vemos nosotros el caso de San Pablo cuando va rumbo a Damasco, que era Saulo de Tarso, como sabemos. ¿Qué pasa con Saulo? Ha pedido la orden, el permiso para ir a aprender a todos los cristianos que se encuentran en el camino. ¿Y qué sucede? Que en el camino se le presenta a nuestro Señor Jesucristo en aquella luz, lo tumba del caballo y entonces pregunta de quién se trata.
se queda cegado Saulo de Tarso. Entonces, nuestro Señor Jesucristo le dice, yo soy Jesucristo, el que tú estás persiguiendo. Y entonces vemos la conformidad con la voluntad de Dios de parte de Saulo. Señor, ¿qué quieres que haga? Imagínense eso, que nosotros podamos diariamente en nuestras oraciones, por ejemplo, de la mañana, estar repitiendo esa frase de San Pablo. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, el poder hacer eso, tener esa disposición de nuestra parte, pues obviamente nos va a ayudar para recibir todas las mercedes y gracias de Dios nuestro Señor. ¿Por qué? Porque lo vemos en el caso de San Pablo. Vete a Damasco, quédate allí encerrado y ahí te voy a mandar a quien te instruya, que manda después a Ananías. Entonces, recibe la instrucción y aquel hombre que era perseguidor de los cristianos se convierte en apóstol de nuestro Señor Jesucristo, en un vaso de elección. Entonces, imagínense gracias tan grandes como las que recibió San Pablo, aún a pesar de que él perseguía a los cristianos y como lo dice nuestro Señor, me estás persiguiendo a mí, ¿verdad? Porque nosotros somos miembros del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esa persecución no es persigo a los cristianos, es persigo a Jesucristo. Así es de que nuestro Señor Jesucristo, de ser perseguidor, lo convierte en su apóstol. Por eso decimos, pues, que es de las más grandes mercedes, de las más grandes bendiciones que Dios nuestro Señor puede otorgar cuando hay esa disposición de nuestra parte de cumplir con la voluntad de Dios. La novena función de santificación es también un remedio muy bueno para cierto género de tentaciones que suelen presentar. Si yo quiero cumplir con la voluntad de Dios, voy a querer robar, voy a tener envidia de lo que pasa con mi prójimo, voy a estar en enemistad con mi familia, voy a estar yo teniendo chismes con los vecinos. Claro que no, porque esa no es la voluntad de Dios. Entonces, al momento en que el demonio nos ponga una tentación, mira, aquel no tiene ningún mérito, pero ya le dieron un carro, ya sacó la lotería, ya se cambió a un lugar mejor. No vamos a envidiar eso, porque esa no es la voluntad de Dios. Vamos a decir, esa es la voluntad de Dios, que pasen esas cosas, yo estoy conforme con la voluntad de Dios. Abrazo esa voluntad de Dios y estoy contento con que hayan pasado todas esas cosas. Entonces, por eso es un remedio excelentísimo para las tentaciones, el tener esa conformidad con la voluntad de Dios nuestro Señor. Podemos nosotros ver entonces a través de todas estas cosas cómo vamos teniendo mayor avance en la vida espiritual, porque nos vamos conformando con la voluntad de Dios. Y nos lo dice San Pablo, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Entonces, si Él quiere nuestra santificación y nuestra santificación la podemos obtener a través de la conformidad con su santa voluntad, eso es lo que tenemos que hacer, seguir su santa voluntad en todo momento, que nosotros busquemos ver qué es lo que Dios quiere. ¿Se acuerdan que hablábamos acerca de la discreción de espíritus que decíamos, qué es lo que me está animando a obrar? ¿Es Dios? ¿Es mi ángel de la guarda? ¿Es mi voluntad por lo avanzado o lo retrasado que estoy en mi vida espiritual? ¿O es el demonio el que me está inspirando para hacer estas cosas? Entonces, vamos nosotros seleccionando lo que vemos que es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para santificarnos, para avanzar espiritualmente, para poder corresponder a esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Qué decimos? No dice nuestro Señor Jesucristo, el que quiera ser perfecto, sino que dice, sed perfectos. Es prácticamente un mandato que nos hace nuestro Señor. Entonces, vamos nosotros uniéndonos a la voluntad de Dios, vámonos conformándonos con su santa voluntad para que podamos
ir adquiriendo esa perfección, ir santificándonos en esta vida para que podamos garantizar nuestra entrada en el reino de los cielos. Como conclusión, podemos decir las palabras de Santa Teresa de Jesús acerca de este tema. Dice ella: toda la pretensión de quien comienza oración, y no se nos olvide esto, que importa mucho, ha de ser trabajar y determinarse y disponerse con cuantas diligencias pueda a hacer su voluntad conforme con la de Dios. Y en esto consiste toda la mayor perfección que se puede alcanzar en el camino espiritual. Quien más perfectamente tuviere esto, más recibirá del Señor y más adelante está en este camino. ¿Se fijan cómo esta conclusión, esta pequeña frase de Santa Teresa de Jesús es prácticamente el compendio que hemos, de lo que hemos dicho la clase pasada y esta clase? Prácticamente podemos decir lo que hemos hablado en 3 horas, nos lo resume ella en esta frase. Entonces, analizamos esta frase para que podamos ver toda la sabiduría que encierra Santa Teresa de Jesús al hablarnos en este momento sobre la conformidad con la voluntad de Dios. Toda la pretensión de quien comienza oración, es decir, los que comenzamos en la vida espiritual, la pretensión que debemos tener es conformarnos con la voluntad de Dios. Ese tiene que ser nuestro objetivo. No se nos olvide esto, que importa mucho, que lo tengamos bien presente, que estemos nosotros plenamente seguros de que eso es el camino que tenemos que seguir. Toda pretensión de que comienza oración ha de ser trabajar y determinarse y disponerse, es decir, voy a estar haciendo las prácticas, las obras, voy a tener una firme determinación para cumplir con aquello, voy a disponer mi voluntad para unirme a la voluntad de Dios, con cuantas diligencias pueda, con todo lo que esté de mi parte, con la mayor prontitud, con la mayor rapidez, con la mayor disposición de ánimo, a hacer su voluntad conforme con la de Dios. Nuestra voluntad, unirla con la voluntad de Dios nuestro Señor. Entonces, aquí podemos nosotros ver cómo debemos disponer todas nuestras capacidades para cumplir con la voluntad de Dios. Y se nos dice, allí es donde realmente tiene que ser nuestra pretensión, es decir, tiene que ser nuestro objetivo. Ese es el camino que nosotros tenemos que seguir. Y en esto consiste toda la mayor perfección que se puede alcanzar en el camino espiritual. ¿Se acuerdan que al principio de la clase pasada habíamos dicho que prácticamente aquí era donde estaba nuestra perfección espiritual? Porque en la medida en que nosotros nos unimos, nos conformamos con la voluntad de Dios, vamos a ser más perfectos. Si yo reniego de Dios, le reclamo por las cosas que pasan, pues estoy mostrando toda mi imperfección, toda mi falta de disposición, todas mis deficiencias, toda mi flaqueza, porque no estoy conforme con la voluntad de Dios. Y si se trata, por ejemplo, de un ser querido que ha fallecido, de mí que me enfermé, pues obviamente en esos casos decimos, no estoy siendo conforme con la voluntad de Dios. Por eso muchas veces tengo a un familiar que falleció y ni siquiera me pongo a pensar, voy a confesarme para que todas las obras puedan ser meritorias para él. Me confieso, ahora sí, pido misas por él, rezo el rosario, hago mortificaciones, etcétera. No se hace eso. Se le reclama a Dios, se reniega de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no se tiene esa perfección espiritual. Es muy débil, es muy deficiente espiritualmente esa persona. Pero vemos nosotros que la persona está enferma y entonces se mantiene tranquila, tiene la caridad, la sonrisa, la convivencia sana, bien dispuesta con la demás gente, pues estamos mostrando que ya hay un avance en la vida espiritual de esa persona, porque está
uniéndose a esa conformidad con la voluntad de Dios. A lo mejor con ciertas deficiencias, que puede haber momentos en que los dolores sean más fuertes, en que se tengan mayores padecimientos y que le digan, vengo a traerte la comida y digan, no quiero comer, no tengo hambre, no quiero escuchar a nadie, ¿verdad? Que haya una aparente desesperación en ese momento. ¿Por qué? Porque está con esos altibajos, porque está apenas avanzando. Pero cuando la persona sufre con una sonrisa, cuando la persona lo deja todo en conformidad con la voluntad de Dios nuestro Señor, pone su corazón en las manos de Dios, en ese caso está mostrando mayor perfección en su vida espiritual. Por eso decimos, la mayor perfección que se puede alcanzar en el camino de la vida espiritual es precisamente tener la conformidad con la voluntad de Dios. Quien más perfectamente tuviera esto, más recibirá del Señor. Lo que decíamos casi al final, son mayores mercedes, mayores bendiciones, mayores gracias, mayores privilegios, mayores dones, muchísimo más lo que Dios nuestro Señor nos está otorgando. Entonces, ¿cómo logramos tener todas esas gracias, todas esas bienaventuranzas que decíamos? Manteniéndonos conforme con la voluntad de Dios nuestro Señor. Y más adelante está en este camino. Entonces, ahí vamos nosotros midiendo qué tanto hemos avanzado. No es el hecho de, ya estoy rezando tantas oraciones, es qué tanto me mantengo conforme con la voluntad de Dios. No es qué tanto le digo a la vecina que le ayudo yo con esto, qué tanta conformidad tengo con la voluntad de Dios. Por eso, nuestro Señor Jesucristo nos dice, buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Porque ya con eso estamos viendo que al momento en que nos conformamos con la voluntad de Dios, tenemos mayor disposición para soportar las adversidades, para poder escoger ciertas cruces, etcétera, porque vamos adelantando más en este camino. Entonces, hasta allí la frase de Santa Teresa de Jesús. Vamos a concluir con eso todo lo que se refiere a la plática de este día sobre la conformidad con la voluntad de Dios. Es bastante el material que hemos presentado para que podamos profundizar un poquito más. Si necesitamos revisar los videos, hay que hacerlo para poder darle vueltas y que tengamos esa disposición de conformarnos con la voluntad de Dios nuestro Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque habrá cosas que no estemos acostumbrados a hacer, habrá cosas que no les encontremos sentido. Podemos nosotros ver con estas pláticas que hemos dado, ya como cada cosa que sucede es por obra de Dios nuestro Señor, porque lo permite, porque lo quiere. Es parte de su sabiduría infinita, es lo mejor que nos puede pasar. Y si nosotros vamos avanzando en esa conformidad con la voluntad de Dios, vamos avanzando también en el perfeccionamiento espiritual, en el camino de nuestra vida espiritual. Y así vamos a recibir inmensidad de bienes, de gracias, de bendiciones de parte de Dios nuestro Señor. Entonces, para que tomemos en cuenta todo esto y que podamos tener la mejor voluntad para unirnos a la voluntad de Dios. Es un tema sumamente importante. Podemos nosotros hacerlo muy práctico en cuanto a cuáles son las adversidades por las que he pasado, cómo he actuado en esas ocasiones, si renegaba, si me molestaba, si me faltó caridad para con el prójimo, si tuve más paciencia, si fue de una forma un tanto estoica como sufrí, ¿verdad? No por amor a Dios, sino como, pues ni modo, ay, me tengo que aguantar, o si realmente he estado ofreciendo todo eso a Dios, manteniéndome conforme con santa voluntad, ofreciéndolo por amor a Él, y pues eso me va ayudando en mi avance. Y ver las cosas presentes para decir, ¿cómo tengo que actuar aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Necesito esforzarme en esto, necesito estarme tranquilo en esto otro, necesito llevar con mucha paciencia esta situación, etcétera. Y todo, como decimos,
ofreciéndolo a Dios nuestro Señor. Entonces, tenemos que trabajar mucho en eso, porque decimos, en este punto en particular, en la conformidad con la voluntad de Dios, la gran mayoría de la gente, tristemente, no lo cumplimos como es debido. Buscamos lo que aparentemente nos conviene. Decimos aparentemente porque si yo evado esos sufrimientos, si yo no me mantengo conforme con la voluntad de Dios, obviamente que no va a ser lo que me conviene, va a ser lo que me perjudica. Pero nuestro apego a los bienes de este mundo me hace ver aquello como que es que esto es lo que me conviene. Tener dinero, tener carro, tener el celular de este último modelo, tener un montón de cosas. Eso lo vemos como lo que me conviene. Que me trate bien la gente, que tenga ciertos honores, que tenga ciertos cargos. Aparentemente eso es lo que me conviene. Pero muchas veces he tenido que enemistarme con ciertas personas, utilizar malos recursos para poder obtener algo, etcétera. Obviamente esa no puede ser la voluntad de Dios. Entonces, todo eso lo analizamos para decir, ahora tengo que purificar mi intención, tengo que unir mi voluntad con la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, hasta allí terminamos con la plática de hoy. Disculpen todos los inconvenientes que se presentaron. Ha estado haciendo mucho aire el día de hoy aquí en Ciudad Juárez. Quizás por esa razón estuvimos con el problema de la señal de internet. Espero que no tuviéramos ningún problema para la grabación, para poder pasárselas y que puedan ustedes ver todo lo que está con respecto a esta plática. Y obviamente pues se les va a mandar la presentación para que ustedes la vean. Entonces, por lo pronto, terminamos con una oración, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Así como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado y sin concebido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos la semana próxima con el curso de moral y a la siguiente con el de espiritualidad. Que descansen. Muchas Dios les gracias, bendiga. Padre. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Padre, buenas noches. Buenas noches. Para servirles, Dios les bendiga. Muchas gracias. De nada, nos vemos. Dios les bendiga.